en las que se desarrolla el estrago. Bien, el peligro común es imprescindible. A modo de ejemplo, para adelantar un poquitito nada más, si estamos ante el varamiento de un pequeño yate, cuando veamos varamiento, de un pequeño yate tripulado por una sola persona, bien, no sería un estrago. Es un varamiento mecánicamente, pero no es un estrago porque no hay un peligro común. Bien, eso es un ejemplo, nada más. Entrando ya en la tipicidad objetiva, estamos ante un delito claramente común. Lo puede cometer cualquier persona, cualquiera puede ser sujeto activo. Y la acción típica acá es causar el estrago. ¿Y qué requiere? Como les dije, un daño de magnitud tal que afecte colectivamente a las cosas o a las personas. Esto lo repito varias veces porque es la nota más importante en lo que hace el estrago, ¿sí? Es un daño de magnitud con potencial afectación a cosas y personas. Entonces, como les dije antes, no hay estrago sin daño, siempre y cuando ese daño implique ese peligro común. Y si no hay daño, ¿qué hay? Podría configurarse una modalidad tentada del delito. Acá el artículo nos habla directamente de diversos medios típicos de comisión, ¿sí? 4 más uno genérico. Dogmáticamente se dividen entre los medios típicos que implican un daño, ¿sí? Y los medios típicos que requieren daños autónomos. Vamos a ver cada uno de esos, al menos sucintamente. Hablamos primero de lo que es la sumersión, ¿sí? La sumersión es el hundimiento de una nave, ¿bien? ¿Y dónde se estima? Porque el agua puede empezar a hundirse un barco, puede empezar a subir el agua y demás, obviamente que hay un límite donde uno ya decreta o dictamina desde la doctrina que hay sumersión, ¿bien? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el hundimiento de la nave, cuando mediante el hundimiento de la nave, desaparecen todas las obras de la misma, ¿sí? Hasta las cubiertas superiores, quedando en forma total bajo las aguas o solamente partes mínimas, como por ejemplo un mástil, una antena y demás, por la superficie, ¿sí? Cuando la mayoría de la nave, cuando la mayoría del barco está debajo del agua. Eso es sumersión para la doctrina. El segundo medio típico de comisión es el varamiento. Cuando hay un varamiento, es cuando se detiene la embarcación haciéndola tocar fondo. Acá nos dice Creus, y a partir de ahí todos los autores, que se trata del asentamiento de los planos inferiores o laterales de la nave en un lecho natural o artificial de agua. ¿Alguien pregunta algo? Yo, Santiago, ¿cómo dijiste al Santiago, principio varamiento? perdón, Definición. perdón, se me entrecortó y no te escuché, ¿qué? Que viste que diste la definición de varamiento al principio, que no la llegué a copiar. Sí. El varamiento es la definición que da Creus, ¿sí? Que por ahí es la más práctica, que es el asentamiento de los planos inferiores o laterales de la nave en un lecho natural o artificial. ¿Sí, Santiago? Sí, se entendió, gracias. Perfecto. Con esto, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir de importancia respecto al varamiento? Que no solamente es tocar fondo, también una nave se puede varar por tocar sus laterales contra parte del lecho o parte superficial, por ejemplo, de una montaña que termina en un lago, ¿sí? Y la otra nota importante es que hablamos tanto de lechos naturales o artificiales, con lo cual el varamiento también se podría dar tranquilamente cuando estamos pasando una embarcación, por ejemplo, por un lecho artificial, como sería el Canal de la Mancha, ¿sí? Un ejemplo. Perdón, el Canal de la Mancha, no, perdón, el Canal de Panamá. No sé por qué dije Canal de la Mancha, Canal de Panamá. Ese es un ejemplo. El tercer eh, medio comisivo es el que habla de la inundación de una mina. Y acá me voy a detener un poco porque hay una discusión doctrinaria, que la pueden ver en cualquier autor, y se basa justamente en la colocación, como ven en el texto, de la coma, ¿sí?
si implica algún resultado diferente o no. Es muy discutido, justamente porque esa coma está en el texto legal, fue aprobado por los legisladores. Entonces, si como señalan algunos autores, nos tomamos el atrevimiento de suprimirla para resolver ese problema, creo yo acá que estaríamos violentando el principio de legalidad, alejándonos de la letra escrita. La mayoría de la doctrina acá interpreta que esa coma independiza dos medios distintos de causación de un estrago. Por un lado la inundación, ¿bien? Y por el otro la explosión de una mina, ¿bien? Dos medios distintos. Otros, una porción minoritaria, pero no menos importante porque entre ellos está Dona, nos dicen que la coma tiene un significado, ¿sí? Y que ha venido a independizar la palabra mina, ¿sí? Dándole sentido como un medio explosivo, teniendo que verla como otro tipo de estrago, es decir, la explosión mediante una mina. Con esto se garantizaría, según Dona, el principio de legalidad. Esta discusión la van a ver en cualquier libro, como les dije, pero sepan que está, sepan que por ahí lo más plausible sería que no hubiese estado esa coma y no hubiese habido problemas de discusión al respecto. Otro medio de comisión es el derrumbamiento de un edificio, y acá se trata de tres tipos, hablamos de tres tipos de derrumbamientos. Los autores hablan de tres tipos de derrumbamientos. Hablan de la precipitación, del hundimiento repentino y de la ruina rápida. ¿De qué? De una obra construida por el hombre. Esto es importante. Se trata del derrumbamiento de una obra construida por el hombre, la cual tiene que tener una estructura claramente sólida. Ahora les voy a dar algunas opiniones que dan algunos autores, particularmente sobre el derrumbe. Por ejemplo, Núñez nos dice que las obras... Discúlpeme, doctor. ¿Sí? Decime, Ramón. Nombró tres formas: precipitación, hundimiento y la tercera. Precipitación, hundimiento y la ruina rápida. Ah, perfecto. Bien. Como les decía, les voy a dar algunas particularidades que los autores dicen. Por ejemplo, Núñez nos dice que las obras tienen que estar destinadas a ser ocupadas o para vivienda o para guarda de animales, ¿sí? Casas, templos, galpones. Por otro lado, Creus nos dice que es indiferente que el edificio esté destinado a una cosa o a otra, o que esté habitado o no, no importa eso para Creus, simplemente tiene que tratarse de una estructura sólida creada por el hombre. Y obviamente que, vuelvo a recalcar sobre esto, estamos con delitos contra la seguridad común, que para el supuesto de que para este supuesto en el que el derrumbe constituye un daño indispensable para configurar el estrago, la condición es el peligro común, ¿sí? Entonces, es necesario que el edificio tenga ciertas proporciones y esté construido con materiales sólidos de manera tal que haya una amenaza colectiva, ¿sí? No un derrumbe, de cualquier edificación creada por el hombre entraría acá, sino como todo, tiene que tener ciertas proporciones como para generar este peligro común. ¿Cómo tiene que ser el derrumbe? Puede ser total o parcial. En caso de que sea parcial, está clarísimo para todos que tiene que alcanzar una proporción considerable justamente por este daño o peligro común del que estamos hablando. Y otra pregunta que suelen hacerse, que se puede llegar a hacer en el examen, si es necesaria la inmediatez entre la conducta del autor y el resultado, es decir, la conducta del autor es generar un derrumbe, por ahí el resultado viene mucho después, ¿sí? No, no es necesario, pero ¿qué es lo que tenemos que poder acreditar en un eventual proceso penal? Obviamente el nexo de causalidad entre la acción de ese autor y el resultado del derrumbe con estas características. Hay un caso que nos traen no me acuerdo, creo que estaba en Dona, este caso, si mal no recuerdo, que es el caso de un constructor, ¿sí? Que dolosamente, obviamente, a ver, abro un paréntesis acá, si estuviéramos en clases presenciales normales, a mí normalmente me gusta trabajar con casos, que los discutamos y demás, acá simplemente puedo mencionarlos, pero la idea sería trabajarlos en grupo y discutirlos después y demás, se verá el cuatrimestre que viene con los chicos que estén. Bueno, es el caso del constructor que dolosamente, para producir un derrumbe, ¿sí? Plantea mal un edificio,
o usó erróneamente técnicas o materiales inadecuados, obviamente que a propósito, ¿sí? Y la precipitación se produce mucho tiempo después de concluida la construcción. En ese caso, ¿sí? Según lo que nos decía Creus, que les dije anteriormente, estamos ante un estrago, porque si en tanto en cuanto podamos acreditar ese nexo de causalidad entre el mal obrar intencional de ese constructor y el hecho producido mucho tiempo después. ¿Se entiende? Porque a veces, en el caso de los edificios, es importante destacar que muchas veces hay acciones que se hacen en un momento y los resultados se ven muchos años después, mucho tiempo después, o no vayamos años, mucho tiempo después. Por ejemplo, este caso del constructor que dolosamente plantea mal un edificio, ¿sí? Con esta intención. Este es un caso claro de resultados que se ven mucho después de la acción del autor. En lo que hace a los estragos, como les dije la otra vez, pueden profundizar muchísimo, muchísimo con todos los fallos que hay sobre dos casos, el de la Embajada de Israel y la AMIA, ¿bien? La verdad que si les interesan los temas, son fallos, el de cualquier instancia, ¿sí? Son fallos muy interesantes para interiorizarse, porque tratan todas estas aristas de las que estamos hablando. Y nos queda un quinto medio comisivo, ¿sí? Que es el que nos abre el juego a todos, cuando habla de otro medio poderoso de destrucción, ¿sí? Estamos obviamente que ante una frase muy amplia, ¿sí? Y que se refiere directamente a cualquier medio susceptible de producir una destrucción de cualquier tipo que implique un peligro común. Bien, este medio, tiene que tener una idoneidad tal como para producir o causar daños a personas indeterminados. Se darán cuenta con esto que este medio abierto, notoriamente abierto, nos puede llevar muchas veces a un peligro de tener un tipo de penal abierto de tal magnitud que genere algún daño contra principios constitucionales básicos, como ya saben desde Penal 1. Bien. Acá, esperen que se pasó. Al otro lado. Por si se lo preguntan, ¿se acuerdan que habíamos hablado en el 186 también de una inundación? Y acá volvemos a hablar de una inundación. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Esto lo viene a resolver Soler, quien nos dice que la inundación del 187, la que estamos viendo acá, es la que produjo un estrago en cuanto a una destrucción efectiva y grande de bienes. ¿Sí? Hay una destrucción efectiva y grande de bienes en la del 187, mientras que en la del 186 primero estamos ante una inundación que fue meramente peligrosa. ¿Sí? Bien, acá en el 187 tenemos una destrucción efectiva y grande de bienes, por el otro lado no. A nivel tipicidad subjetiva, estamos ante un tipo doloso, ¿sí? Que admite tanto dolo directo como dolo eventual indistintamente. A nivel consumación y tentativa, obviamente que la consumación no es igual en todos los casos, siempre depende del medio que utilicemos. Entonces, por ejemplo, cuando el estrago se compone del uso de uno de los medios que implican daño, por ejemplo, la sumersión, la inundación o el derrumbe, alcanza con que el medio haya sido utilizado para crear ese peligro común. Cuando, más allá de eso, el peligro común no fue creado por el autor, podemos estar ante una tentativa. Ahora, cuando el medio en sí no importe un daño, ¿sí? Que son los otros medios comisivos, la consumición en sí se da cuando se produce ese daño estragoso. El uso del medio, sin producir ese daño, deja el hecho en grado de tentativa, claramente. Bueno, a nivel culpabilidad, usted ya sabe que el aspecto cognoscitivo del dolo está constituido por la circunstancia de que la posibilidad de peligro común propio del estrago esté presente en el agente, se tiene que representar esa posibilidad del riesgo común, ¿bien? Y estamos hablando de la persona quien se coloca en una situación típica, conociendo la idoneidad peligrosa de ese medio y aceptando la producción, en definitiva, del estrago del que estamos hablando. Ahora sí paso a la siguiente.
y nos vamos a meter en lo que es el 188 primer párrafo, que es lo que es el delito conocido como daño a defensas contra desastres. Bien, 188 primero. También es un delito común, no requiere ninguna especialidad en el sujeto activo. La acción típica acá es hacer surgir el peligro de desastre mediante los medios comisivos ya explicados, ¿sí? Estamos hablando de obras destinadas a la defensa, y justamente esto, lo de obras destinadas a la defensa, son el objeto del delito, ¿sí? Son una característica permanente de este tipo penal, y si bien habla de diques, en realidad estamos hablando de toda obra destinada a la defensa común contra desastres. ¿Bien? Eso es lo que estamos tratando de proteger. Bien, acá el legislador estimó que este tipo de obras destinadas a la defensa común contra cualquier tipo de desastre merece una especial protección, que es la del 188 primero. Una pregunta que suele hacerse: ¿hace falta que la obra tenga ese destino específico? Por ejemplo, ¿hace falta que se trate específicamente de un dique de contención de agua fabricado, creado por el hombre para eso? No, alcanza con que cumpla esa función, aunque no haya sido pensado ni así construido, ¿sí? Entonces, si tenemos que es de público notorio que cierta obra genera la contención de aguas, aunque no haya sido creado para esa finalidad, eso entraría dentro del objeto dentro del objeto de protección. Entonces, acá lo importante es que, aunque sea la función principal o accesoria, ¿sí?, la función de la seguridad común tiene que ser anterior al desastre, y este tiene que iniciarse en la destrucción de la obra misma. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que la función de darle seguridad a la población, sea, como les dije, de manera principal o de manera tácita o accesoria, ¿sí?, tiene que ser anterior a la causación del desastre, y que justamente la destrucción o el ataque o la amenaza contra esta obra genere la destrucción en sí. Esto va de la mano con lo que nos dice la mayor cantidad de la doctrina, que obviamente que no se trata de proteger con este tipo penal obras que están destinadas a repeler o combatir un desastre ya ocurrido, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Se acuerdan cuando fueron las inundaciones? Bueno, por eso algunos son muy chicos, pero cuando fueron las inundaciones en Rosario, y en Santa Fe, donde se generaron a raíz del desborde de los ríos, entre la gente y los servicios públicos empezaron a armar taludes de tierra construidos para detener el avance del agua. Bueno, eso no se considera como objeto de defensa para el 188 primero, ¿sí? Estamos, y vuelvo a repetir, ante la defensa de elementos construidos previos a la causación de un desastre, ¿sí? Bien. Las obras, para ser objeto de este tipo de delito, estas obras de defensa común, ¿cómo tienen que ser? Pueden ser públicas o privadas, no hay distinción. Pueden ser permanentes o transitorias, y esto es muy importante que lo sepan, no incluye las defensas que naturalmente, las defensas naturales que no fueron creadas por el hombre. Por ejemplo, los diques que son naturales, ¿sí?, que de forma natural se conforman por la caída de rocas de una piedra, tapa un río y eso genera una contención de agua. Eso no es una obra creada por el hombre, con lo cual no es objeto de protección en este tipo penal. Podemos estar ante otra cosa, pero no ante el daño contra el daño de defensas contra desastres. A nivel subjetivo, estamos ante un tipo claramente doloso, y el sujeto que tiene que tener conocimiento y voluntad de producir el hecho dañoso y el surgimiento de ese peligro común que el desastre provocaría, por medio del daño a las defensas que están justamente para protegernos. Hablando un poco de lo que es consumación y tentativa, si el daño no supone un peligro común, ¿sí?, no estamos ante este delito, ¿bien? Pero podría llegar a ser, si se dieran las circunstancias, un delito contra la propiedad, ¿sí?, un mero delito contra la propiedad, un daño, básicamente. Y el delito, cuando se consuma, cuando se produce el hecho dañoso contra esas defensas y el surgimiento del peligro de desastre. Y acá Creus nos apunta que la creación del peligro no se cataloga en la estructura típica como una finalidad de la acción, con lo cual es muy difícil hablar de la tentativa
bien, y el principio de ejecución del atentado sin que alcance a concretarse mientras no constituya otro delito contra la seguridad común, bien, quedando como tentativa de daño solamente, bien, esto ya es un análisis que hacemos doctrinario. Pasando al el párrafo siguiente, 188, ¿sí? El 188 segundo párrafo, estamos con el delito de entorpecimiento de defensas o favorecimiento del estrago, como lo dicen según diferentes actores. Acá tenemos diferentes, bueno, también es un delito común, no requiere ninguna especialidad del sujeto activo, eso lo voy a empezar a decir solamente cuando sea importante, cuando requiera algo especial, así lo pasamos de largo. Y acá estamos ante tres acciones típicas: sustraer, ocultar o hacer inservible. ¿Quién sustrae? El sujeto que saca de la esfera de Doctor, disponibilidad de quien puede usarlo en defensa contra el desastre. Si alguien habló, perdón. sí, yo, perdón, Vanina. ¿Podemos ir un Vanina. poquitito más lento? Porque al no estar grabada está costando un poquitito. Hablo muy rápido, perdón. No, perdón. Soy yo Todavía el estoy problema que hablo muy procesando rápido. la consumación y la tentativa. Perdón. No, no hay Perdón. problema. Párenme porque cuando me pongo a hablar a veces no me doy cuenta, hasta en casa me retan con eso. Y una consulta, en el delito anterior, en el Santiago. daño de defensa contra desastres. Sí, Entonces el delito se consuma cuando se genera el peligro común. exacto. Sí. Gracias. Cuando se genera el peligro común como consecuencia del hecho dañoso contra las obras de defensa. ¿Sí? Sí. Sí, Santiago, perdón, no te escuché. Sí, se entendió, gracias. Ah, bien. Perdón. Claro, para que esté consumado tienen que estar las dos cosas: el daño y que se genere el peligro común. Exactamente. Y si no tenemos peligro común y tenemos el daño, ¿qué pasa? Un delito contra la propiedad. Es solo daño. Puede ser un delito contra la propiedad, exacto. Claro. Bien. Ahí ya le estaba tomando examen. Bien. Sigo entonces, más lento, pero sigo. Les decía que el entorpecimiento tiene tres acciones típicas. Bueno, esas las leen ahí: sustraer, ocultar o hacer inservible. ¿Quién sustrae? Es la persona que saca de la esfera de disponibilidad de alguien que puede usarlo en la defensa contra un desastre. ¿Sí? Eso es sustraer. Ocultar es, a veces parece lo mismo, pero es diferente a sustraer. Ocultar es quien, sin sacarlo de la esfera de disponibilidad, bien, de esta misma persona, lo coloca en un lugar donde no puede ser hallado al momento de ser necesario para la defensa contra este hecho grave. ¿Y quién lo hace inservible? ¿Sí? Es la persona que lo convierte en inutilizable para la defensa, ¿bien? Dañándolo, colocándolo en una forma inútil, aunque no dañe. Y un ejemplo de eso puede ser en el caso de que estemos en un proceso de inundación, alguien que desconecta la fuente de alimentación de energía de una bomba extractora de agua, con lo cual lo hace inservible. ¿Sí? Estamos ante un delito de acción, ¿sí? Y que podría admitir, según algunos autores, una forma de comisión por omisión. Eso léanlo por donde estén estudiando, no hay mayores problemas. Una pregunta que se puede hacer acá es si hace falta la existencia de un desastre ya ocurrido, ¿sí? O de inmediata consecución, o si alcanza con que exista un peligro concreto de ocurrencia. Esto justamente es muy discutido. Según Creus, se tiene que tomar la última postura, ya que lo que el tipo nos requiere es que el autor obre teniendo en vista el desastre, ¿sí? Bien. Pero van a encontrar opiniones de los dos bandos, más allá de qué postura toman ustedes, sepan explicar eventualmente si se les pregunta que existen las dos y de dónde salen. Hay un ámbito temporal para este tipo penal, ¿sí? Y eso está marcado en el hecho de que este delito tiene que producirse tanto antes de iniciarse o durante el curso de las tareas de defensa, y hasta cuando se extiende hasta el momento en que desaparecen tanto el peligro como los efectos del desastre, ¿sí?
Estas acciones de sustraer, ocultar o hacer inservible tienen que concretarse en algún momento de todo este tiempo, que repito, ¿no? Cuando empiezan antes de iniciarse o durante el curso de las tareas de defensa, bien, y hasta que desaparecen el peligro y los efectos del desastre. Y el tipo penal, que es un tipo penal bastante amplio para analizarlo, nos habla también de objetos, nos trae objetos del delito. Y nos habla de instrumentos, materiales y otros medios para la defensa común. Los instrumentos, ¿qué son? Estamos hablando de mecanismos, aparatos o dispositivos que tienen la finalidad de la defensa común. Como les dije, por ejemplo, una bomba extractora, una herramienta, un matafuegos, ¿bien? Por ejemplo. Los objetos materiales son elementos sólidos, líquidos o gaseosos que se pueden destinar a la defensa, ¿sí? Y cuando nos habla de otros medios destinados a la defensa común, apunta a todos los medios teniendo en cuenta la finalidad de su uso, sean obras o estructuras o sistemas de servicios, como lo que es, cuando hablamos de sistemas de servicios, hablamos, por ejemplo, de las señaléticas, de los carteles, de la cartelería destinada a tomar acciones en casos de una defensa contra un desastre, ¿sí? Bien, por eso es tan importante a veces hacerle entender a la gente que la cartelería pública que indica acciones a tomar en casos de desastre o peligros comunes tiene cierta importancia porque acá estamos dentro de este objeto de protección, ¿sí? Y lo importante de estos objetos, ¿sí? No les vamos a preguntar qué quiere decir instrumento, material u otros medios destinados a la defensa común, pero sí lo importante es que estamos hablando siempre de objetos, de materiales, con un destino específico, que es un destino hacia la extinción de un incendio o la defensa de un desastre, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? A nivel subjetivo, acá me apoyo un poco en la opinión de Fontán Balestra. En este delito, la acción se dirige subjetivamente ¿a qué? A evitar la defensa, ¿sí? ¿Me escuchan? Porque me parece un cartel como que la conexión está de muy bajo nivel. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, se Hola. escucha. Hola. Escucha, Alguno Sí, que profe, tenga se el escucha micrófono bien. habilitado. Ah, bien, bien, perdón. Porque me aparecieron varios carteles que estaba con una conexión mala. Bueno, sigo entonces. Vuelvo a lo de Fontambalestra, nos dice que en este delito la acción se dirige a ¿qué? A evitar la defensa. Entonces, según esa concepción, solo se admitiría el dolo directo en el obrar del autor. Y aparte, ¿qué tenemos el tipo penal? Tenemos un tipo subjetivo, un elemento subjetivo, perdón, no un tipo subjetivo, un elemento subjetivo, que es que las acciones previstas tienen que ser encaradas por el agente para impedir, ¿sí? Una finalidad específica. Y justamente, ¿qué se trata de impedir? Que las tareas de defensa no se realicen. Entonces, cuando tenemos un elemento subjetivo, normalmente solo podemos admitir el dolo en su conformación de manera directa. En lo que hace a la consumación tentativa, cuando se consuma el delito, cuando se da la acción del verbo típico, cualquiera de las tres, de sustraer, ocultar o hacer inservible, sobre los medios, sobre los objetos indicados, ¿sí? Recuerden que esos objetos tienen que tener que les mencioné. Y acá no mucho más que decir sobre esto. Tenemos bastante otras cosas que ver, así que paso para adelante. Paso ahora al Se admitiría conocido como tentativa, estrado ¿verdad? culposo. Sí. Perdón, Vanina. Sí. ¿Me escuchaste? Sí, perfecto. Bien. Pasamos ahora al 189, que es el conocido como estrado culposo, y también hay circunstancias agravantes en este tipo penal. Acá hay una frase respecto a esto muy
muy interesante de un análisis que hace Zaffaroni, que nos dice que hay una doble tipificación culposa de una conducta, ¿sí? ¿Por qué? Se trata de la comisión de un tipo en el que basta con el peligro común para los bienes, agravado si se causa la muerte de una persona, pero también cuando se pone en peligro la vida de estas. Es un análisis que hace Zaffaroni, no creo que estudien de libros de él, porque sería bueno, pero es muy extenso por ir para abarcar el contenido de toda la materia en 6 meses. Lo que sí tenemos acá claramente es un problema de causalidad, ¿sí? Porque el estrago tiene que haberse producido por una conducta culposa, tiene que ser un resultado decisivamente causado por esa conducta culposa. Y esta circunstancia no se da cuando en el nexo causal, recuerdan el intercrimis, los nexos de causalidad y demás, cuando interfiere otra causa decisiva distinta de esta conducta, o cuando la conducta del agente operó como una causa en virtud de la actividad de un tercero. Entonces, la conducta del agente tiene que constituir la causa del desastre, ¿sí? Y no alcanza para alegársela en esta modalidad del 189, con que sea uno de los factores de producción. Tiene que ser la causa específica de ese desastre, la conducta del agente. Y la acción típica, en este caso, ya hablamos de las acciones anteriormente, pero estamos hablando de un estrago, de los ya analizados, mediante un modo de comisivo culposo, y el resultado que debe producirse es el incendio o el estrago con este poder de poner en peligro a una colectividad indeterminada de personas o de bienes. Entonces, no me alcanza con provocar negligente o culposamente un incendio o explosión, por ejemplo, sino que esto tiene que ser un presupuesto para la generación de ese peligro común. Siempre eso tiene que estar presente, aún en la figura culposa, sobre todo en la figura culposa, porque requiere más celo en el análisis todavía. Entonces, si más allá de que la conducta culposa del autor, en cuanto a la producción del desastre, estuvo, la tenemos verificada, si más allá de eso no existió ese peligro común, podemos estar ante otros delitos culposos, pero no ante el estrago culposo. ¿Qué otros delitos culposos pueden ser? Un homicidio culposo, lesiones culposas y demás. ¿Bien? Obviamente tiene que haber, para que se dé esto, una violación clara del deber de cuidado y del resultado, y el resultado de incendio o estrago en lo particular, ¿sí? A nivel de tipicidad subjetiva estamos ante un delito culposo, eso no es ninguna novedad, ya se dan cuenta, donde hay básicamente 4 formas de abordar, como todos los delitos culposos: por imprudencia, por negligencia, por impericia en el arte de la profesión de la persona, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas. Eso ya me remito a todo lo que ya hayan visto en profundidad, seguramente en Penal 1 sobre esto, y posiblemente también en esta cosa con algún docente lo han visto, así que no vamos a ahondar en eso. Eso es la parte culposa. Y en el segundo párrafo de este 189 nos trae agravantes referidos al estrago culposo. Y son puntualmente agravantes muy parecidos a los que ya vimos la semana pasada, cuando sean particularmente 2 posibles situaciones, ¿sí? 2 resultados. Si hubo peligro de muerte real para una persona, y si hubo muerte de alguna persona en el segundo de los casos. Obviamente que, como ya vimos también, cuando hablamos del incendio agravado la semana pasada, estos resultados tienen que ser producto directo de esa violación de deber de cuidado que tiene esta persona. Bien. A ver, ¿cómo es? ¿Qué sigue? ¿Hasta acá alguna duda? Pregunto. Bueno. Bien, ahora nos correspondería empezar con lo que es el 189 bis, que es todo lo referido a armas, explosivos y demás. A ver, denme un segundo. No, perdón, era el teléfono que sonaba, quería ver si era algo del trabajo. Bien. Ahora nos deberíamos referir al 189 bis, que es todo lo referido
al tratamiento de delitos con armas, todo lo que tenga que ver con armas de fuego, explosivos y demás. Particularmente para eso me gustaría arrancar y tomarme la próxima clase completa, les diría, para hablar de esto, ¿bien? Porque es bastante extenso y es un tema muy importante y no vamos a llegar a verlo en lo que queda de hoy. Si ven el artículo ven que es muy largo, es un artículo muy extenso, así que preferiría abarcarlo, empezar la clase que viene respecto de eso. Si les parece, corto acá, para no arrancar con otra cosa y dejarla a la mitad, me parece que es mejor tratarlo así como unidades de temas. Sepan que la clase que viene, como les dije, vamos a ver todo lo que es el 189 bis, que es muy extenso, hay muchos tipos penales ahí adentro. Y después la última que tendrían conmigo, que conmigo vamos a tratar un poco lo que queda, y les voy a recomendar algún material extra para leer y reforzar si será falta. ¿Alguna duda? Si la tienen ahora, o si no, la clase viene antes de arrancarla, me hacen las preguntas y las canalizamos. O, como siempre, también me preguntan por WhatsApp, que tienen mi teléfono los que están en el grupo. Por acá, bueno, si es así, entonces cortamos y nos veremos el encuentro que viene. Mañana tienen con el doctor Falcone, van a empezar a ver administración pública con él, bueno, igual que con Eugenia, que están con administración pública, así que suerte con eso. ¿Bien? Una consulta. Sí. ¿Viste la clase Diego. pasada, cuando vimos los agravantes? Me parece que era el artículo 186, tercer y cuarto y quinto. Sí, los agravantes del incendio, explosión y eso. Claro, había tres, ¿no? Que era la naturaleza de los bienes con el fin de que fueron hechos, si hubiera peligro de muerte para alguna de las personas, como el que se repite lo que hablábamos recién, y si la causa inmediata, Sí. o sea, Y el la estrago cau- y ese, la- y como- sea Exacto. genere la muerte de la persona. Exacto. ¿Te acordás el ejemplo que habíamos visto de la abuelita que se moría cuando se enteraba que el nieto estaba en un lugar donde había una explosión? Claro. Sí, sí, sí. Bien. Sí, esa era mi consulta. Está. Sí, esos tres, exacto. Ah, Doctor, disculpe, no sé si me puso presente, pues entré un poquito más tarde. Celeste, ¿no? Celeste, sí. Para que ya te digo, no te tengo. Ahí te agrego. Dale, muchas gracias. Zárate, Celeste. Zárate, Celeste. No fue lo mismo Bien, yo Albarracín gracias, que Emiliano. Celeste. Albarracín tampoco, bien. Bárbaro. Gracias. Bien, gente, bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Estudien. Chao, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Chao. Hasta luego, gracias. Chao, buenas tardes.